4. Los seres humanos de la tierra serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:17. El aire mencionado aquí no significa la atmósfera. En la Biblia, tierra significa generalmente el mundo caído de la soberanía mala, mientras que el cielo significa el mundo sin pecado de la soberanía buena. Encontrarse con el Señor en el aire significa que los santos recibirán al Señor en el mundo de la soberanía buena, cuando Cristo vuelva de nuevo y restaure el reino de los cielos sobre la tierra, destruyendo la soberanía satánica. Entonces lo podemos ver acá también, miren. Dice acá, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces las personas hasta ahora han entendido que en los últimos días verán este fenómeno, verán a ver al Señor en el aire, ¿verdad? Y que los que han quedado en la tierra después de la resurrección de los muertos, entonces van a ser arrebatados en el aire. Ahora, el principio divino explica que los aires, en este versículo bíblico, también es simbólico, que no se está refiriendo al firmamento, ¿verdad? O a lo que generalmente a la atmósfera. Entonces, ¿qué significa en realidad mundo sin pecado? ¿Qué significa mundo sin pecado? De la buena soberanía. Y que la tierra es el mundo caído, es decir, el mundo de la mala soberanía. Entonces, recibir al Señor en el aire significa que recibir al Señor dentro de la buena soberanía. Entonces, es pasar de un estado caído, ¿verdad?, a un estado celestial. Entonces, que eso significa en realidad que vamos a ser arrebatados en el aire. Entonces, todos aquellos que puedan creer en el Señor pueden pasar de la soberanía mala a la soberanía buena. Sí. Ok, vamos al número 5. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas caerán del cielo. Mateo 24:29. Entonces aquí también las personas piensan, ¿verdad?, que de repente van a empezar a caer las estrellas y que el sol se va a oscurecer, bueno, y que la luna se va a apagar, ¿verdad? Entonces como que va a ser un fenómeno de verdad extraordinario, extravagante, y que va a causar mucho temor. Así lo interpreta la gente. Pero vamos a ver qué significa realmente. Génesis 37:9 describe el sueño de José, el 11º hijo de los 12 hijos de Jacob. Volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Díjoles: he tenido otro sueño. Resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Es que yo, tu madre y tus hermanos, vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo? José creció hasta convertirse en un hombre y llegó a ser el primer ministro de Egipto. Entonces se hizo realidad el sueño cuando sus padres y hermanos de verdad fueron y se inclinaron ante él. De acuerdo con estos pasajes bíblicos, el sol y la luna simbolizan a los padres y las estrellas simbolizan a los hijos. El sol y la luna simbolizan a Jesús y al Espíritu Santo, y las estrellas simbolizan a los santos como sus hijos. De igual manera que las palabras del Antiguo Testamento perdieron luz cuando Jesús y el Espíritu Santo vinieron con nuevas palabras con el fin de completar las palabras del Antiguo Testamento, así también las palabras del Nuevo Testamento que Jesús dio a la gente en su primera llegada perderán su luz cuando Cristo venga de nuevo con la nueva palabra, con el fin de completar las palabras del Nuevo Testamento, para construir un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. En este sentido, que las palabras pierdan su luz significa que el periodo de sumisión ha concluido con la llegada de la nueva era. Que las estrellas caerán del cielo significa que los creyentes de los últimos días fallarán todos. Entonces esa es la explicación. Dice, todo esto lo dijo para advertir a los cristianos de los últimos días en contra de su posible rechazo debido a que él previó su incredulidad. Interesante. Sí. ¿Qué entendiste de esta parte? Yo, como muchas personas que estabas comentando, también había entendido que iba a ser literalmente, ¿verdad? Todo se iba a caer, el cielo, la luna, todo iba a desaparecer. Pero
Es muy razonable que se vea de esta manera, de como lo estamos estudiando ahora. Lo siento que es más lógico y más creíble también, Totalmente. ¿verdad? Porque también sonaba como un poco irreal. Sí. Imagino que vos, como estás más joven que incluso mucha gente, te parecía todavía más extraño. Sí, bastante. Bueno, vamos entonces a continuar estudiando los últimos días y los días actuales, la sección número 4. Dice, cuando Jesús habló acerca de la futura muerte de Pedro, Pedro le preguntó qué sería de Juan. Jesús le contestó diciendo, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Juan 21, 18, 22. Los discípulos oyendo esto pensaron que Jesús volvería durante la vida de Juan. Además, Jesús les dijo a sus discípulos, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre, Mateo 10, 23. Y de nuevo dijo, yo os aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Mateo 16, 28. Debido a tales palabras, no solo los discípulos de Jesús, sino también numerosos cristianos desde entonces han creído que el Señor podría venir en sus vidas y siempre estaban obsesionados por el sentimiento de tensión que sus días eran los últimos días. Esto es debido a que desconocían el significado fundamental de los últimos días. Examinando el fenómeno de cómo se van restaurando las tres grandes bendiciones que Dios estableció como el propósito de su providencia de la restauración, podemos probar que hoy estamos en los últimos días. Aquí hay algo interesante. Jesús, cuando estaba en la tierra, habló como si la segunda llegada iba a ser pronto. Sí, Pero a tal punto que le dijo a Pedro, ¿verdad? Que si él quería que Juan se quedara hasta que él viniera, ¿verdad? ¿Qué le importaba a él? O sea, daba la intención o daba a entender más bien de que Jesús podía venir durante la vida de Juan. sí. Después vemos que dice que muchos no gustarán de la muerte hasta que vengan el Hijo del Hombre llegar, ¿verdad?, en su reino. O sea, pareciera que él está dando a entender que muchos de los que están ahí no van a morir antes de que venga el Señor. Y después hay otro que dice, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces todos estos versículos parecen dar a entender que Jesús iba a venir rápido, tan rápido que muchos de ellos ni siquiera iban a morir. Sí. Verá, si lo leemos así literalmente. Y después hay algo que me llama mucho la atención acá, no sé si lo notaste, es que dice que debido a tales palabras, no solo los discípulos de Jesús, sino también numerosos cristianos desde entonces han creído que el Señor podría venir en sus vidas y siempre estaban obsesionados por el sentimiento de tensión que sus días eran los últimos días. O sea, pareciera ser que ha sido una tradición cristiana, ¿verdad? Que durante su vida los cristianos siempre están, ¿verdad?, con esa idea de que ya viene el Señor, ya viene el Señor. Y esa idea es heredada desde los primeros discípulos, Sí. que ellos llegaron a creer eso. Sí, de hecho, en este tiempo también, por Se habla ejemplo, de en eso. la iglesia siempre mencionan constantemente que hay que prepararnos porque el Señor ya viene. Esto yo lo escucho desde que era niña, ¿verdad? Sí, yo ya también. han pasado algunos años y todavía estamos esperando. Sí, entonces, pero es interesante notarlo porque eso quiere decir que hace 500 años los cristianos también estaban con esa idea, ya viene el Señor, y hace 1000 años también, y hace 1500 también. Sí. Y durante la vida los discípulos, ellos estaban esperando que Jesús regresara durante sus vidas, ¿verdad? De acuerdo a sus palabras. Entonces, tal vez podría decir yo que tampoco en este tiempo va a venir, o que tal vez hay que esperar otros 500 años. Bueno, eso tal vez sea así, o tal vez es que sí va a llegar y no lo van a identificar. Porque recuerden que Jesús, cuando estuvo en la tierra, muy poca gente lo identificó. Y todavía los judíos siguen esperando la llegada del Mesías. Entonces, eso también podría ser. Sí. Ok, entonces aquí estamos introduciendo, ¿verdad? Que, como leíste de vos acá, que en realidad todo esto se ha dado, toda esta expectativa tan, ¿verdad?, hasta a veces abrumadora, porque no se ha entendido que los últimos días es para restaurar las tres grandes bendiciones. ¿Verdad? Que el significado de los últimos días en realidad
es la restauración de las tres grandes bendiciones. Entonces, por ese mal entendimiento de qué significa los últimos días es que se ha estado pensando de esta manera. Ok, entonces vamos a ver. Dice así, ¿verdad? Podemos probar que hoy estamos en los últimos días debido a que hay un fenómeno de restauración de cada una de las tres bendiciones a nivel mundial. Entonces vamos a estudiar. El fenómeno de la restauración de la primera bendición. La primera bendición que Dios prometió a Adán y Eva era la perfección de su individualidad. Primero podemos ver que es así por el hecho de que el nivel espiritual de los seres humanos caídos ha estado siendo restaurado. Como se afirmó anteriormente, un ser humano en perfección llega a formar completamente un solo cuerpo con Dios en corazón, de tal manera que el ser humano y Dios se pueden comunicar el uno con el otro, completa y libremente. Adán y Eva, aunque no eran totalmente perfectos, estaban en una etapa en la que podían comunicarse directamente con Dios, antes de caer y causar que su descendencia cayera en la ignorancia de Dios. El nivel espiritual se restaura gradualmente a medida que los seres humanos caídos reciben el beneficio de la era en la providencia de la restauración. Por ello, en los últimos días, muchos santos alcanzarán el punto en el cual puedan comunicarse con Dios, como se dice en Hechos 2:17. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas, y los ojos jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. Al ver que en estos días hay muchos creyentes con capacidad de comunicación espiritual apareciendo como brotes de bambú, después de la lluvia, podemos decir que estamos entrando en una nueva era en la cual podremos restaurar la primera bendición de Dios, después de haber perfeccionado nuestra individualidad debido a que estamos en los últimos días. Entonces vemos que en realidad los últimos días son para la restauración de las tres bendiciones, como ya lo dijimos. Sí. Entonces vemos que en los días actuales está dando un fenómeno de restauración de las tres bendiciones. Entonces, ¿cuál bendición se tiene que restaurar? Ya, la primera, la segunda y la tercera. ¿Y qué significa la primera bendición? ¿Qué recuerdas vos? La perfección de la individualidad, que era ser uno solo en mente y cuerpo con Dios. Exactamente. Entonces, el fenómeno de restauración de la primera bendición tiene que ver precisamente con la unidad mente y cuerpo, centrada en Dios. Entonces se perfecciona la individualidad. Eso lo encontramos en Génesis 1:28, donde dice creced, las perfecciones. Sí. Entonces vemos que el primer punto que nos puede dar, que nos está evidenciando de que estamos en un periodo del fenómeno de la restauración de la primera bendición, es que se está restaurando la espiritualidad. Es decir, que los seres humanos cada vez están más abiertos espiritualmente y tienen más habilidad de comunicarse espiritualmente. Entonces, y que eso era lo que hacían Adán y Eva antes de caer. Entonces ahorita hay un fenómeno mundial donde las personas realmente se pueden comunicar más con Dios. Reciben revelaciones, como es verdad leímos, que va a haber muchas profecías, incluso que los jóvenes soñarán, ¿verdad? Y los jóvenes tendrán visiones, los ancianos también. Entonces vemos que realmente estamos frente a ese fenómeno. Sí. ¿Okay? Entonces vamos a ver la segunda manera. Okay. Segundo, la tendencia histórica de los seres humanos caídos por la restauración de la libertad de la mente original nos muestra esto aún más. El ser humano fue privado de la libertad de dirigirse a Dios, porque debido a la caída se sometió al dominio de Satanás, y desde entonces ha tenido una libertad limitada. Hoy día el corazón del ser humano ha alcanzado su máximo nivel, pues la gente busca la libertad de la mente original a riesgo de sus vidas. Esto es la prueba de que con la llegada de los últimos días, los seres humanos caídos están ahora entrando en la nueva era en la cual podrán presentarse libremente ante Dios. Los seres humanos caídos entrarán en la nueva era al perfeccionar sus individualidades, restaurando así la primera bendición que Dios les dio y que Satanás les arrebató desde el principio. Tercero, podemos saberlo aún más al observar el fenómeno de que el valor original de los seres humanos caídos, que fue recibido al tiempo de la creación, está siendo restaurado. El valor original de los seres humanos, observado horizontalmente,
Es el de la igualdad entre las personas, y esto puede no parecer tan precioso, pero cuando se observa verticalmente centrado en Dios, cada individuo lleva consigo el más glorioso valor macrocósmico. En la era actual, la ideología democrática ha llegado a su culminación y los seres humanos han llegado a descubrir el valor original de la individualidad residuo del tiempo de la creación. Esto se puede ver por la liberación de los esclavos, la liberación de grupos minoritarios y la liberación de las pequeñas potencias junto con las demandas por la dignidad humana, igualdad entre sexos e igualdad entre todos los pueblos. Esto es una prueba de que los últimos días han llegado y que los seres humanos caídos están entrando ahora en la nueva era en la cual restaurarán la primera bendición de Dios para los seres humanos. Entonces también lo vemos acá. O sea, la segunda manera que está hablando de que cómo se está restaurando la primera bendición es por la libertad de la mente original. Sí. Que eso fue lo que perdieron Adán y Eva. Ya vimos ¿verdad? En el tema de la libertad, cómo se pierde la libertad como resultado de la caída. Entonces ahora los seres humanos están buscando, ¿verdad? Incluso, dice, sus vidas acercarse a Dios. En muchos países, incluso donde es una sociedad comunista que no se permite la creencia en Dios, las personas luchan por acercarse a Dios. Tal vez aquí en Costa Rica, ¿verdad? Uno lo ve como muy normal porque hemos tenido libertad religiosa, pero realmente en otros países es el riesgo de la vida. Vemos también que la tercera manera es que se está restaurando el valor del ser humano. ¿Cómo lo vemos? A través de todas las leyes que están protegiendo la dignidad humana, los derechos humanos, la igualdad entre sexos, ¿verdad? La protección de la gente, de los grupos minoritarios. Entonces, el valor de la dignidad humana ha sido recuperado a nivel mundial. ¿De acuerdo? Y la cuarta manera es el amor original. Vamos a leer sobre eso. Okay. Cuarto, nos lo está diciendo el hecho de que el amor original recibido al tiempo de la creación está siendo restaurado por el ser humano caído. El mundo en el que esté realizado el ideal de la creación de Dios tendrá la forma de un ser humano perfecto. La gente de este mundo, al formar un solo cuerpo verticalmente con Dios, formarán naturalmente un solo cuerpo horizontalmente los unos con los otros. Por ello, la gente de este mundo está destinada a llegar a ser un único cuerpo interrelacionado vertical y horizontalmente por el amor absoluto de Dios. Hoy día, ya que el humanitarismo está alcanzando su punto más alto, los seres humanos están persiguiendo cada vez más el amor original. Entonces, podemos reconocer que los días actuales son verdaderamente los últimos días, en los cuales los seres humanos pueden perfeccionar sus individualidades centrados en el amor de Dios, restaurando la primera bendición de Dios para los seres humanos. Entonces aquí queda claro, ¿verdad? Se está cada vez más restaurando el amor que perdieron Adán y Eva. O sea, Adán y Eva perdieron la relación con Dios y por eso la relación entre los seres humanos no se dio, ¿verdad? Ni siquiera la gente piensa en los demás, ¿verdad? Menos en una relación. A veces se queda solamente en lo familiar, pero también está la relación con los vecinos, entre países. Entonces, al poder restaurar esa relación con Dios, entonces los seres humanos pueden amarse más unos a otros. Entonces, está restaurando realmente el amor. Okay. Y todo eso tiene que ver con la restauración de la primera bendición porque tiene que ver con el individuo, ¿verdad? Entonces, por eso es un fenómeno a nivel mundial para restaurar la primera bendición. Sí. También quería preguntarle, porque se dice que Jesús, ¿verdad? Nosotros creemos que él tenía comunicación directa con Dios también. Entonces, tal vez por eso también las personas pensaban que esos eran los últimos días. Pero en los tiempos de Jesús y en los tiempos actuales, ¿cuál es la diferencia para saber que verdaderamente sí son los últimos días y no que vamos a tener que esperar más? Ok, bueno, obviamente en aquella época no había tanto libro de texto registrado, ¿verdad? O tantos datos de la historia registrada, menos escritos, menos en la mente de los seres humanos. Entonces era como más difícil analizar que se estaba en los últimos días. Pero lo que estudia al principio vino es, desde el punto de vista de Dios, está en los últimos días. Que el ser humano no se dé cuenta que está en los últimos días, pues eso tiene que ver con la apertura o no apertura mental y espiritual de cada ser humano. Entonces,
Los unificacionistas hablamos de que a cada persona le llegan los últimos días. Los últimos días es una época, pero los últimos días también es un estado individual, donde la persona se da cuenta que estamos en la época de los últimos días y que él se encontró en este último día y que tiene que hacer un cambio para poder lograr las 3 bendiciones. Entonces, a nivel externo, e incluso esta época puede no verse diferente a otra. Pero puede ser que podríamos estar hablando 300 años atrás o 500 años y un historiador hace un análisis externo y dice, pues, ¿por qué dice que son los últimos días? Y explican todo esto si prácticamente los hechos y los fenómenos no parecen diferenciarse mucho de los que pasaban en aquella época. Bueno, esto se explica por los paralelos de la historia. O sea, realmente la historia tiene ciclos muy semejantes, pero se completa un periodo de tiempo donde está preparado para que Dios pueda inspirar más, dar más palabras para que el ser humano logre los últimos días. Porque esto de los últimos días realmente hay que lograrlo. O sea, es como, vamos a decirlo así, es como alguien quiere hacer una autopista, ¿de acuerdo? Pero en el lugar donde quiere hacer la autopista no hay nada, o sea, solamente hay montaña. Entonces tiene que empezar por, ¿verdad? Hacer como dice, la arquitectura de la autopista, ver el modelo de autopista, la topografía, todo lo más elemental, para después ver qué árboles corta, cuáles no corta, ver por dónde va la pista. Y después empieza a cortar todo y después, ¿verdad? Y va poco a poco y ya hace la autopista, ¿de acuerdo? O sea, ya está hecha, pero esa autopista tiene que servir para algo. Si no hay ningún carro que pueda caminar por la autopista, pues entonces la autopista queda hecha y nada más, y probablemente van a pasar 1000 años y alguien va a venir a estudiar y dice, mire qué autopista más bonita, y va a empezar a analizar qué fue lo que pasó en la época y va a hacer una historia sobre la autopista. Entonces así es Dios, o sea, Dios prepara las cosas, ¿verdad? Va haciendo, Él tiene el plano claro desde el inicio de la creación y ha preparado todo y preparó la autopista, o sea, los últimos días. Pero que la gente lo aproveche para realmente concretarlo, es ahí donde se puede hacer la diferencia. Entonces, ¿por qué los últimos días, los días de Jesús eran los últimos días? Porque ya la autopista estaba preparada, pero la gente no logró identificarla y tampoco logró caminar sobre ella. Entonces, simplemente se quedó ahí. Ahora estamos igual, la autopista está preparada, pero ¿quiénes van a identificar que son los últimos días? Aquellos que estén listos, tanto mental y espiritualmente, para darse cuenta. Ahora, ¿qué es estar listo? Yo pienso que es querer darse cuenta. Es buscar genuinamente a Dios. Entonces, si buscamos de corazón a Dios y con un corazón sincero, nos damos cuenta. El que no, pues va a ser difícil que se dé cuenta. Los últimos días hay que hacerlos. Por eso es que concretar las 3 bendiciones es responsabilidad humana. ¿Y qué pasa si no aprovechamos ese tiempo? Entonces simplemente va a quedar registrado en la historia como datos. Hasta que llegue, hasta que Dios empiece a buscar otra montaña, ¿verdad? Porque esta pista pues no se vio, no se identificó, entonces tenga que buscar otra montaña y tenga que empezar, ¿verdad? Con el plano que Él ya tiene, en esta montaña construir la autopista, pero para eso va a tener que pasar un periodo de tiempo. Entonces, o sea, quiere decir que si nosotros, si la humanidad no restaura las 3 bendiciones, tampoco va a poder venir Jesús de nuevo. Ok, vamos a decirlo que así como lo estamos explicando, porque el fenómeno de la restauración de las 3 bendiciones no se ha dado de una vez así, ¿verdad? Como automáticamente, sino que ha ido por procesos. Entonces recordemos las 3 etapas de crecimiento. Entonces la restauración de las 3 bendiciones ha pasado por etapa de formación, etapa de crecimiento y etapa de perfeccionamiento. Entonces hubo un momento en que Dios quiso restaurar las 3 bendiciones, pero en aquella época no habían países y tampoco había un mundo formado, sino que habían clanes o familias. Entonces Dios quiso restaurar las 3 grandes bendiciones con la familia de Noé. ¿Qué hubiera pasado si se restauran? Se termina la soberanía satánica y empieza la soberanía de Dios, pero se empieza a nivel familiar. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí el ser humano
ahí podía recibir al Mesías. ¿De acuerdo? Ahora, cuando viene Jesús, el fundamento para las 3 bendiciones está a nivel nacional. Entonces, ahí puede venir el Mesías. Ahora, el fenómeno para la restauración de las 3 bendiciones está a nivel mundial. Entonces, si estamos analizando que a nivel mundial se dio un fenómeno para restaurar las 3 bendiciones, quiere decir que estamos en la época de la segunda llegada del Señor. Por eso es que es importante estudiarlo así, porque con estos datos nos damos cuenta que realmente la historia está llegando a un ciclo de culminación con respecto a la restauración de las 3 bendiciones. Pero eso es la historia analizada desde el punto de vista de Dios, no es desde el punto de vista externo. Externamente, pues puede ser un ciclo muy parecido a anteriores y nada más, y se queda ahí, ¿verdad? Sí. Y la gente se puede preguntar, los historiadores, interesante, la historia se repite, ¿verdad? Con personajes y hechos parecidos, pero desde el punto de vista de Dios es eso. Entonces, quien revela el principio divino descubre que hay un sentido divino detrás de la historia y que tiene que ver con la restauración de las 3 bendiciones para restaurar la soberanía divina. Entonces, ¿qué son los últimos días? Los últimos días es restaurar las 3 bendiciones, y aquí se está dando a nivel mundial. Primero a nivel familiar, Dios quiso establecer soberanía, no se logró con Noé. Después a nivel nacional lo quiso hacer con Jesucristo en el pueblo de Israel. Sabemos que no se estableció porque aquí estamos en este mundo todavía caído, ¿verdad? Y ahora está en la tercera etapa con el regreso del Señor. Entonces sí, estamos en la época del regreso del Señor. Pero igualmente, si depende de nosotros, si se cumple, sí va a venir, y si no se cumple a nivel mundial, no va a venir. Sí, depende de nosotros. Pero por lo menos, digamos, a nivel de la historia y de todo lo que se ha desarrollado, el Mesías tiene todo preparado para venir. Lo que sucede es que el Mesías puede venir, pero el regreso del Mesías tiene que hacerse sustancial. Es decir, como Jesús, Él vino físicamente, ¿verdad? Entonces está registrado que el Mesías llegó, pero no llegó al corazón de los seres humanos porque no lo aceptaron. Entonces, realmente depende de nosotros de que el regreso del Mesías se haga sustancial, o sea, se concretice. Entonces ya en la historia escrita por Dios diría, regresó el Mesías a la tierra, así sería registrado. Mientras no se acepte en el corazón de los seres humanos, el Mesías puede venir, puede caminar con nosotros, igual va a quedar registrado como si no hubiese venido. O sea, quiere decir que nosotros, o sea, existe la posibilidad que venga, que igual que a un país que elija a Dios, igual que Israel, y que no lo acepten, y que nosotros, igual que Jesús ahora, después de muchos años, nos demos cuenta que existe la posibilidad. Y no sé, que existe otra religión o el cristianismo en algún lugar. Existe la posibilidad completamente. Que sea rechazado y que igual tengan que repetirse la historia, existe la posibilidad. Y que años después nos demos cuenta que sí vivió y... Totalmente. Nos Esto, llegue por la lo menos en noticia. el análisis que estamos haciendo, es totalmente lógico que eso pudiera ocurrir. Pero bueno, vamos a pensar que el ser humano ya es más inteligente y tal vez se dé cuenta. Bueno, veamos el fenómeno de la restauración de la segunda bendición. La segunda bendición de Dios es para que Adán y Eva perfeccionen una verdadera paternidad, multiplicando hijos buenos, y entonces establezcan hogares, sociedades y un mundo de la soberanía buena. Él ha conducido su providencia a la restauración de su soberanía a un nivel interior y exterior al mismo tiempo. La historia humana entonces ha sido la restauración de la segunda bendición de Dios para los seres humanos, realizada por la separación de los seres humanos de Satanás a un nivel interior y a un nivel exterior, y por la búsqueda de aquellos hijos de Dios que puedan servir al Señor venidero, nuestro Padre verdadero. Por consiguiente, según el fenómeno de la restauración de la soberanía de Dios a un nivel interior y exterior, vemos que los días actuales son verdaderamente los últimos días. Esta restauración se ha cumplido mediante el desarrollo de las esferas culturales centralizadas en la religión y mediante la historia del alzamiento y decadencia de las naciones. Estudiemos primero cómo ha progresado la historia del desarrollo de las esferas culturales para hacer que la era actual sean los últimos días. Los días actuales muestran que hay una clara tendencia hacia una única esfera cultural mundial establecida,
centrada en el cristianismo. Esta clase de tendencia histórica nos indica que la segunda bendición de Dios a los seres humanos se está restaurando, conviviendo juntas todas las razas a mano como hermanos centralizados en Cristo, que es el núcleo del cristianismo. Lo que hace el cristianismo diferente a las demás religiones es que su propósito es restaurar la gran familia mundial que Dios habría pensado en el tiempo de la creación. Esto tiene que cumplirse encontrando los padres verdaderos de la humanidad, mediante los cuales todos los seres humanos pueden convertirse en hijos del bien por medio del nuevo nacimiento. Esto significa que el cristianismo es la religión central que cumplirá el propósito de la providencia divina, la restauración. Investigaremos por qué la historia del alzamiento y la decadencia de las naciones, que ha estado progresando en la dirección del propósito de restaurar la soberanía del bien, está conduciendo la era presente hacia los últimos días. Dios envía santos al ser humano caído, establece un patrón de bondad, haciendo surgir religiones, y con esto causa que soberanías de más bondad acaben con las soberanías de maldad. Gradualmente realiza la providencia de restaurar la soberanía del lado celestial. Las luchas y guerras han sido un curso inevitable que los seres humanos han tenido que seguir con el fin de cumplir la providencia de la restauración. Si quieres leamos esto y ahorita explicamos un poco. Okay. En la sociedad humana actual vemos la división de los dos mundos, de la democracia y el comunismo, siendo la primera la ideología para el establecimiento de la soberanía celestial y la segunda para el establecimiento de la soberanía satánica. Finalmente, la soberanía de Satanás acabará para siempre, restaurándose la soberanía de Dios como la única, siempre eterna soberanía del cielo. Hoy en día estamos en los últimos días porque este es el tiempo de la intersección en la cual el mundo de la soberanía buena bajo Dios y el mundo de la soberanía mala de Satanás están luchando entre sí en la batalla final. Ok, entonces vemos el fenómeno de la restauración de la segunda bendición. ¿Cuál era la segunda bendición? Que después de que Adán y Eva fueran perfectos, ellos pudieran recibir, ¿verdad?, la bendición matrimonial centrada en Dios, y de ellos nacieran hijos. Entonces aquí estaba la perfección familiar. Pero no solamente eso, sino que iban a ser a través de ellos una gran familia mundial. Nosotros vemos que Dios les dijo: multiplíquense, tengan muchos hijos, llenen la tierra, ¿verdad? O sea, a partir de ellos la tierra se iba a llenar de personas y se iba a construir una gran familia global. Entonces, vemos que la restauración de la segunda bendición se da en dos maneras, ¿verdad? Internamente y externamente. Entonces, la restauración interna se ha dado a este fenómeno mundial por el desenvolvimiento de las esferas culturales. O sea, todas las religiones, ¿verdad?, están cada vez uniéndose más o intercambiando entre ellas más información, pero la religión central, de acuerdo al principio divino, es el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo es el que trae la noción de Dios como un padre. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, para ser una familia global tenemos que tener un solo padre, ¿verdad? Entonces, por eso es que se le da este peso al cristianismo. Entonces, la tendencia ha sido a la unificación de las religiones, precisamente por la globalización. Y externamente, ¿cómo se da esta restauración? Por el ascenso y decadencia de las naciones. O sea, estas luchas que han habido a nivel mundial, ¿verdad?, ha terminado en dos mundos, con dos ideologías diferentes, el mundo democrático y el mundo comunista, precisamente para restaurar la soberanía del bien. ¿Por qué? Porque el mundo democrático establece la libertad de religiones como un principio, ¿verdad?, y el mundo comunista niega la existencia de Dios y persigue a la gente religiosa. Entonces va a tener que haber un encuentro entre ellos para poder resolver este conflicto a nivel mundial, y que de hecho, gracias a Dios, ¿verdad?, ya se dio. O sea, ya esa división no está tan fuerte, pero tiene que aparecer, ¿verdad?, una nueva expresión de la verdad o una nueva información para que ese mundo se unifique. Pero la tendencia es siempre la unificación, es decir, a una gran familia global. Bueno, vos estás muy joven, pero cuando hubo esta terrible división entre comunismo y democracia, realmente el mundo estaba en peligro de caer en una tercera guerra mundial. Y la división es muy, muy fuerte. O sea, casi que, digamos, los comunistas vean a los países democráticos como sus enemigos y viceversa.
¿verdad? Pero esta resolución lo que hizo fue más bien como aplacar ese conflicto, por lo menos el más fuerte, porque todavía tenemos otros que no están resueltos, y que ya haya más fluidez, digamos, en esta familia global. O sea, que ya no hay ya tanto peligro. Como le digo, todavía están las guerras, todavía hay luchas, pero en realidad el conflicto más grande y más fuerte se dio precisamente cuando esos dos mundos se dieron democracia y comunismo. Y el principio de uno explica que era necesario, ¿verdad?, esta decadencia, alzamiento de las naciones a través de estas luchas y conflictos, precisamente para restaurar la segunda bendición. También quería preguntar sobre que dice que debemos estar centrados en los verdaderos padres, toda la humanidad. Si me puedes explicar como a qué se refiere, no entendí muy bien eso. La meta de Dios es las 3 bendiciones. Entonces, esas 3 bendiciones se iban a dar, ¿qué? Con Adán y Eva. Entonces, Adán tenía que alcanzar la perfección, Eva también, y después empezar la familia. Si Adán y Eva, perfectos, se unen completamente con Dios, ellos son los padres de la humanidad, ¿cierto? Eso iba a ser así, según la meta de Dios. Ahora, ellos serían los padres de la humanidad. Lo que pasa es que no llegaron a ser los padres de la humanidad, sino que llegaron a ser padres falsos, porque no fueron centrados en Dios, sino que fueron centrados en Satanás. Entonces, la restauración de la segunda bendición es que tienen que aparecer los padres verdaderos, es decir, un hombre y una mujer que, representando a Adán y Eva, alcancen ese estándar que Dios quería con ellos en el inicio de la creación. Entonces, por eso es que dice que la gran familia global tiene que estar centrada en los padres verdaderos, y se les llama padres verdaderos para diferenciarlos de Adán y Eva, que se convirtieron en los padres falsos. Básicamente es por eso. Sí. Pero si Adán y Eva iban a llegar a ser los padres de la humanidad, porque de ellos se iba a originar toda la humanidad, pero ahora que ya la humanidad se ha extendido, o sea, que hemos sido descendientes de Adán y Eva, ¿cómo ahora en este tiempo o sea, van a aparecer unos padres que sean padres de toda la humanidad? O sea, ya vemos muchos. Ok, la lógica me dice a mí, ¿verdad?, en este punto, porque esta pregunta la contesta igual al principio de uno, pero por análisis lógicos que hemos hecho hasta aquí, tiene que aparecer 2 figuras que sean un modelo de padres, para que la humanidad pueda seguir estos padres y nosotros podamos crear un mundo mejor. Porque el centro es la familia, ¿verdad? Así como Dios quería crear este mundo, el reino de los cielos, Él empieza con una familia, su plan sigue igual. Él va a iniciar con una familia, entonces tienen que aparecer. Ahora, ¿cómo van a aparecer o cómo aparece? Eso lo vamos a explicar en las otras conferencias. ¿Está bien? Ok. Vamos al punto 3. El fenómeno de la restauración de la tercera bendición. La tercera bendición de Dios a los seres humanos significa el dominio de Adán y Eva sobre el mundo de la creación después de que alcanzaran la perfección. El dominio del ser humano sobre el mundo de la creación tiene 2 aspectos, el interior y el exterior. El dominio interior significa el dominio del corazón. Cuando un ser humano ha perfeccionado su individualidad, llega a ser una unidad en corazón con Dios. Entonces puede experimentar el corazón de Dios. En el día en que el ser humano, después de haberse perfeccionado, ame al mundo de la creación con un corazón idéntico al de Dios y reciba la belleza correspondiente de la creación, se convertirá en el Señor de corazón del mundo de la creación. Dios ha estado trabajando en su providencia de la restauración por medio de la religión, la filosofía y la ética, elevando constantemente por etapas el nivel espiritual de los seres humanos caídos hacia Él. Así, el ser humano en la era presente está restaurando sus calificaciones como el Señor de corazón sobre el mundo de la creación. El dominio exterior significa el dominio a través de la ciencia. Si el ser humano, habiéndose perfeccionado, hubiera sido capaz de dominar directamente el mundo de la creación, tratándolo con un corazón idéntico al de Dios en el tiempo de la creación, los descubrimientos científicos podrían haberse alcanzado en un tiempo extremadamente corto, debido a que la sensibilidad espiritual del ser humano
se habría desarrollado a su más alta dimensión. De esta manera, los seres humanos habrían dominado exteriormente todas las cosas de la creación. En los días actuales, el progreso científico ha alcanzado su más alto grado. Y por causa del progreso económico originado por el progreso científico, el ser humano moderno llega a realizar un ambiente de vida extremadamente confortable. De esta manera, al observar el fenómeno de la restauración de la tercera bendición divina, derivada de la restauración del dominio del ser humano caído sobre la creación, no podemos negar que los días actuales son los últimos días. Cuando venga el Señor de la segunda llegada, como el Padre verdadero de la humanidad, todos los seres humanos vivirán armoniosamente como una sola familia. Según esto, también podemos saber que hoy día estamos con completa seguridad en los últimos días. Debe haber un regalo final, que la historia progresando en este sentido debe estar a punto de presentar a la humanidad. Debe ser la ideología de naturaleza macroscópica que puede abrazar a todos los seres humanos que viven ahora como extraños, en completa confusión, en un mundo sin ningún verdadero propósito y formar así una sola familia centralizada en los mismos padres. Ok, entonces vemos acá el fenómeno de la restauración de la tercera bendición. ¿Qué es la tercera bendición? Es la perfección del dominio. Es decir, que el ser humano, siendo ya, teniendo una familia, ¿verdad?, puede experimentar el corazón de Dios y ame la creación con el mismo corazón de Dios. Se una con ella y establezca entonces el reino de los cielos sobre la tierra. Y también, como ya ha desarrollado tanto el corazón y se ha unido con Dios, le es mucho más fácil desarrollar también la parte externa, ¿verdad? Porque un reino de los cielos sobre la tierra no puede ser lleno de pobreza y sufrimiento, de calamidades, sino que ya él, con ese corazón, va a cuidar la creación y va a hacer uso de los recursos naturales, la naturaleza, pero con un dominio, ¿verdad?, centrado en Dios. Entonces vemos que la tercera bendición tiene el dominio interno, que significa dominio del corazón. Se han desarrollado religiones, filosofías, la ética, la espiritualidad, precisamente para poder, ¿verdad?, percibir a la naturaleza con ese corazón. Vemos en la actualidad muchísimos movimientos ambientalistas, sí, personas que incluso dan la vida por defender la naturaleza. Aquí en Costa Rica tenemos un caso, ¿verdad?, que fue reciente, que mataron a un biólogo que por defender las tortugas él expuso su vida. O sea, ese amor y ese corazón por la naturaleza realmente es un fenómeno también mundial. Y vemos el dominio a través de la ciencia. O sea, el desarrollo tecnológico y científico que tenemos ahorita no es casualidad, porque la humanidad vivió en completo oscurantismo, ¿verdad?, durante casi, miles de años. Y de repente en los últimos 70 años el desarrollo científico se ha disparado. ¿Cuál es la causa interna desde el punto de vista de la providencia de Dios? ¿Por qué ha ocurrido esto? Precisamente es para restaurar la tercera bendición a nivel mundial. Entonces así se establecen los dos dominios, tanto el interno como el externo. Vamos con la sección 5. Los últimos días, la nueva verdad y nuestra actitud. Los últimos días y la nueva verdad. El ser humano despierta su espiritualidad y su intelectualidad con el espíritu de la verdad. Juan 4:23. A través de la religión, y así va superando su ignorancia interna. Pero lo que respecta a la verdad, esta tiene dos aspectos. La interior, por medio de la religión, va superando su ignorancia interna, y la exterior, que por medio de la ciencia va superando su ignorancia externa. También la intelectualidad tiene dos aspectos: el interno, que se va despertando por medio de la verdad interna, y el externo, que lo hace por medio de la verdad externa. Entonces, la intelectualidad interna busca la verdad interior y establece religiones, mientras que la intelectualidad externa busca la verdad externa y establece ciencias. Las realidades del mundo invisible son percibidas espiritualmente por el cuerpo espiritual a través de los 5 sentidos espirituales. Esto a su vez entra en resonancia con los 5 sentidos físicos, siendo así percibido fisiológicamente. Y la verdad es percibida por medio de los órganos sensoriales fisiológicos del ser humano directamente del mundo visible. Cuando su yo espiritual y su yo físico estuvieran unidos, por primera vez el ser humano llegará a tener una cognición perfecta de Dios
y todo el mundo de la creación. Dios está conduciendo su providencia para restaurar a los seres humanos a su estado original de la creación, elevando mediante el Espíritu y la verdad el nivel espiritual e intelectual de los seres humanos que cayeron en completa ignorancia debido a la caída. El Espíritu y la verdad deben ser únicos, eternos e incambiables. La extensión, grado y método de enseñanza y expresión de los seres humanos que están en proceso de ser restaurados del estado de ignorancia debería variar de acuerdo a la era. En la era anterior al Antiguo Testamento, de Adán a Moisés, Dios no dio al pueblo palabras de verdad, sino meramente les mandaba ofrecer sacrificios. Los seres humanos de aquella era, siendo ignorantes, no podían recibir la verdad directamente de Él. Cuando el nivel espiritual e intelectual del pueblo se elevó, Él les dio la ley en el tiempo de Moisés y el Evangelio en el tiempo de Jesús. Hoy día debe aparecer la verdad con un contenido más elevado y de acuerdo con un método científico de expresión para que la puedan comprender el inteligente ser humano moderno. Llamamos a esto la nueva verdad. Esta nueva verdad, como estudiamos en la introducción general, debe ser capaz de resolver completamente los problemas de la religión y la ciencia, conforme a un tema unificado, superando así la ignorancia interior y exterior del ser humano. La Biblia no es la verdad en sí misma, sino un libro de texto que nos enseñaría la verdad. En este libro de texto, la mayoría de las partes importantes de la Biblia están expresadas en parábolas y símbolos. No podemos esperar que las divisiones y conflictos entre denominaciones lleguen a acabar. Esto impedirá el cumplimiento de la providencia de la restauración de la unificación del cristianismo, a menos que aparezca una nueva verdad que pueda desvelar los contenidos fundamentales de la Biblia tan claramente que todo el mundo pueda reconocerlo y estar de acuerdo con ella. ¿Ok? Veámoslo acá entonces. Los últimos días y la nueva verdad y nuestra actitud. Entonces, los últimos días y la nueva verdad. Ya sabemos, ¿verdad? Como hemos estudiado, que el ser humano o el ser humano caído entró en un estado de ignorancia, ¿verdad? Sí. Entonces, una ignorancia intelectual que tiene dos aspectos, la interna y la externa. Entonces, y el conocimiento también tiene dos aspectos, ¿verdad? Interno y externo. Entonces, el ser humano ha luchado por vencer ese estado de ignorancia, adquiriendo conocimiento interno y externo. Entonces, está buscando una verdad que le ayude a resolver los problemas interiores y los problemas exteriores. Para eso, entonces, para vencer la ignorancia interior, creó la religión. Entonces, la religión lo que hace es encontrar un camino, ¿verdad? O ir creando pautas, ¿verdad? Creencias, rituales, para que el ser humano pueda encontrar la verdad interna. Pero para vencer la ignorancia externa, entonces creó ciencias. Entonces la ciencia también, ¿verdad? Va haciendo descubrimientos, investigaciones, para acercar cada vez más al ser humano al conocimiento y vencer la ignorancia externa a través de una verdad externa. Entonces, el intelecto del ser humano tiene estas dos dimensiones. ¿Qué es lo que pasa en los últimos días? En los últimos días, la religión ha tenido un desarrollo, ¿verdad? Histórico, a través de muchas religiones, que entonces el ser humano tiene una capacidad más elevada que en otros tiempos. Por ejemplo, en los tiempos de Abraham a Moisés, Dios no pudo dar ningún tipo de conocimiento, ninguna palabra. Pero vemos que de Moisés a Jesús Dios nos da el Antiguo Testamento. Era un conocimiento, o sea, una verdad interna que el ser humano podía aceptar en aquella época de esa manera. Pero ya de Jesús hasta nuestros días, Dios nos da el Evangelio, ¿verdad? Sí. Y también estas personas en aquella época llegaron a pensar que Jesús estaba contradiciendo a Moisés. Pero en realidad es que Jesús ya venía en una época donde el ser humano tenía mayor entendimiento. Entonces él hablaba en otro lenguaje para un ser humano que suponía, pero estaba más avanzado intelectual y emocionalmente para entender las palabras de Dios en ese nivel. Sí. Y entonces aparece en estos tiempos actuales
resulta que el ser humano ya no se convence tan fácilmente solo con la Biblia. ¿Cierto? Si queremos explicarle acerca de Dios, ¿verdad? Bueno, Sí. vos sos más joven, ¿verdad? Entonces, me da la razón. Probablemente si yo estuviera hablando con una persona de 70 años, no quiero discriminar a la gente de 70 años, ¿verdad? Pero estoy hablando por la tradición de estar, ¿verdad? De haber conocido la Biblia y de aceptar esa verdad de esta manera, les sería más difícil aceptar lo que yo te estoy diciendo. Pero estás joven, entonces sí, es verdad, porque es difícil convencer a la juventud ya solamente con la Biblia, más que estamos, voy a colocarme como joven, ¿verdad?, expuestos al conocimiento científico. Entonces, ¿qué tiene que aparecer? Pues una nueva expresión de la verdad que realmente aclare, ¿verdad?, y pueda satisfacer al ser humano actual sobre sus preguntas internas. Y por supuesto, el desarrollo de la ciencia, pero ahorita ha sido fenomenal, como lo habíamos explicado antes, pero todo esto está siendo inspirado y empujado por Dios. Entonces vemos que esta verdad puede darnos la explicación completa de ambos, ¿verdad? Encontrar ambos puntos de ese conocimiento. Sí. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con el ser humano? El ser humano se ha pegado siempre a la época anterior. Entonces, ¿cuál debería de ser, digamos, nuestra actitud ante una nueva verdad? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Si quieren lo leemos, ¿verdad?, porque ya se nos acaba el tiempo, pero leámoslo nada más. Dice: el final de la historia vieja es el periodo inicial de la nueva historia. Pues digamos, es una otra página. Ok. La gente de esta era internamente caerá en la inseguridad, terror y el caos debido a la carencia de sus ideales e ideologías. Extremadamente temblarán en medio de sus fricciones y luchas armadas. En este periodo histórico de transición debemos encontrar a la figura central de la nueva historia, quien Dios ha designado para que así podamos ser participantes en la nueva era como Dios quiere que seamos. La providencia de la nueva era no comienza después de la completa liquidación de la era antigua, sino que nace y crece en las circunstancias del periodo de la consumación de la era antigua, y siempre que aparece entra en conflicto con la era anterior. Podemos dar el ejemplo de Jesús, quien viniendo al término de la era del Antiguo Testamento, como el centro de la nueva providencia de la era del Nuevo Testamento, fue considerado por los creyentes de la ley mosaica como un hereje a quien no podían comprender. Finalmente fue rechazado a causa de su incredulidad y luego fue crucificado. Aquellos quienes en el periodo transicional de la historia estén tenazmente ligados a las circunstancias de la era antigua y confortablemente acomodados en ella, serán juzgados junto con la era antigua. Por esta razón, los discípulos de Jesús no estaban completamente pegados al Antiguo Testamento. Más bien ellos seguían lo que sentían espiritualmente en sus corazones. Esta es la razón por la cual los seres humanos de mucha oración y de buena conciencia no pueden evitar sentir una especie de extrema ansiedad y urgencia espiritual en los últimos días, pues ellos sienten vagamente las cosas espirituales y están dispuestos a seguir la providencia de la nueva era en sus corazones, pero no han encontrado la nueva verdad que pueda dirigir su cuerpo en esta dirección. El ser humano moderno debe tratar por sobre todas las cosas de percibir lo espiritual mediante oraciones humildes. Por esta razón no deberíamos estar ligados a ideas convencionales, sino que deberíamos a toda costa encontrar la nueva verdad que nos dirija a la providencia de la nueva era. Bueno, entonces aquí queda claro, ¿verdad?, cuál debe ser nuestra actitud frente a los últimos días. Si nos apegamos a la era antigua, pues vamos a quedarnos en la era antigua, ¿verdad? Entonces tenemos que apuntarnos a esta nueva era. Okay.